Hoy te quiero hablar del olvido de la filosofía. Originalmente la filosofía se concibió como una ciencia para el arte de vivir. Sin embargo, en Occidente se va a producir un cambio radical de esta concepción de la filosofía, porque de alguna forma la filosofía va a abandonar su ser y se va a producir un olvido de esta dimensión de la filosofía en tanto ciencia o en tanto arte de vivir. Hay varias razones por las cuales este olvido se produce. Si nos vamos, por ejemplo, al siglo I, nos vamos a encontrar que empiezan a haber los primeros vislumbres de concebir la filosofía como una práctica netamente especulativa. Pero los verdaderos orígenes los tenemos que encontrar en la Edad Media. Para ese entonces, la filosofía habrá desviado su eje y empezó a ser cubierta de alguna forma paulatinamente, de capa tras capa tras capa, de un saber erudito y académico. Ahora bien, este olvido se profundiza terriblemente con la creación de las universidades en los siglos XII y XIII, donde la universidad va a reemplazar a la antigua escuela filosófica. Hay un filósofo que a mí me encanta, que es Pierre Hadot. Él dice que la filosofía en esa época va a quedar restringida, encerrada, enclaustrada en la universidad. Una vez sucedido esto, va a quedar atrás la figura del filósofo que encarnaba la filosofía en su propia vida, cuya condición de filósofo no era un título al que accedía, sino que emanaba de su propia condición, de su propia coherencia y congruencia entre lo que se denominaba teoría y praxis. No eran dimensiones separadas. Y esta figura del filósofo va a ser reemplazada por la del profesor de filosofía, que va a enseñar filosofía en un lenguaje particular, críptico, y que va a otorgar el título de filósofo a quien sea capaz de repetir los saberes que le fueron enseñados. El filósofo será desposeído de sí mismo y va a empezar a poseer simplemente conocimientos y saberes académicos. Este proceso dio lugar a una manera de comprender la filosofía que la volvió críptica, erudita, técnica, anquilosada. En este sentido, el filósofo empieza a prostituir su libertad, tan característica de los filósofos antiguos, para entrar en un servilismo institucional, donde va a perder su espontaneidad y por sobre todas las cosas va a perder el verdadero espacio donde se filosofaba, que era en la plaza, la calle, la escuela que él mismo fundaba. Y lo cierto es que en la antigüedad se advirtió de este peligro, el de sentirse pagados de sí mismos por encontrar satisfacción en la intelectualidad, olvidándose de vivir con cierta integridad. De hecho, Marco Aurelio va a decir: deja de hablar de cómo debe ser una persona buena y simplemente sé esa clase de persona. Me acuerdo que Epicteto tiene una metáfora que es muy elocuente. Él dice: las ovejas no muestran a los pastores cuánto han comido trayéndoles el forraje, sino que se lo demuestran digiriendo en su interior el pasto y como consecuencia produciendo lana y leche. Entonces él concluye: así que vos tampoco hagas ostentación de los principios teóricos ante los profanos, ante la gente común, sino que de las obras que proceden de ellos una vez digeridos. Es decir, una vez que digieras los principios,
Demostralo mediante tus propias obras. Se llamaba sofista a quien no reflejaba en su propia vida los saberes que predicaba. Hoy por hoy podríamos decir que hay una nueva forma de sofística que confunde al filósofo con el profesor de filosofía y el filosofar con quien enseña historia del pensamiento, que no digo que está mal. De hecho, hay que saber sobre historia del pensamiento. Yo mismo muchas veces enseño sobre historia del pensamiento en mis videos. Si bien a lo largo de los siglos se ha oscurecido notoriamente a la concepción de la filosofía como arte de vivir y se la ha desposeída de su antigua significación, lo cierto es que ha habido muchos filósofos que han sabido mantenerse fieles y leales a esta dimensión vital de la filosofía. Pienso, por ejemplo, en Spinoza, Kant, Schopenhauer, Emerson, Nietzsche, Wittgenstein, Weil, Heidegger. Estos filósofos de alguna forma nos recuerdan, en más de una ocasión, que la filosofía es un ejercicio. Pero no un ejercicio cualquiera, es un ejercicio que compromete la totalidad y la integridad de nosotros mismos. Hay una frase de Schelling con la que quiero concluir que dice: quien quiera de verdad filosofar ha de renunciar a toda esperanza, a todo deseo, a toda exigencia. No debe querer nada ni saber nada. Ha de sentirse desnudo y pobre y debe entregarlo todo para ganarlo todo. Espero que te haya gustado.